Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de estadística, la cual adelantaremos con el tema diagrama circular. Ejemplo, a un grupo de personas se le preguntó sobre su mascota preferida. 20 de los encuestados manifestaron su preferencia por el gato, 30 prefieren el perro, 10 prefieren la tortuga y 11 prefieren el conejo. Y se pide representar las frecuencias relativas en su forma porcentual, representarlas en un diagrama circular. Debemos recordar que en un diagrama circular se distribuye la superficie en sectores que sean proporcionales a la frecuencia relativa de cada dato. Repito, la amplitud que le corresponde a cada dato es proporcional a la frecuencia relativa de cada uno de los datos, del dato en cuestión. La constante de proporcionalidad es 360 grados. 360 grados porque el ángulo de 360 grados es el ángulo que corresponde a la totalidad, es decir, al 100%. Por lo tanto, tenemos que la amplitud, esto se lee ángulo teta, la amplitud teta que le corresponde a un dato se obtiene multiplicando la frecuencia relativa del dato por 360 grados. Esa es la fórmula clave. Repito, la amplitud, o sea, el ángulo que le corresponde a un dato en el diagrama circular se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 360 grados. Recordemos o calculemos la frecuencia relativa del dato gato. La frecuencia relativa del dato gato es 20 sobre 72. 20 porque es la frecuencia absoluta dividido entre 72, que corresponde a la suma total de las frecuencias, a la suma de la frecuencia absoluta, la suma total. Y esto en forma porcentual, recordemos que sería 27,7 periódico por ciento. La frecuencia relativa del dato perro es 30 sobre 72. 30 porque es la frecuencia absoluta del dato perro y 72 porque es la suma de las frecuencias. Y esto en forma porcentual sería 41,6% periódico. La frecuencia relativa del dato tortuga sería 10 sobre 72, 10 que corresponde a la frecuencia absoluta del dato tortuga y 72 que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos. Y esto en forma porcentual sería 13,8%. La frecuencia relativa del dato conejo sería 12 sobre 72, que corresponde al 16,6%. 12 porque es la frecuencia absoluta del dato conejo y 72 porque es el total, la suma de las frecuencias. Bien, vamos a mirar, la parte clave es cómo se encuentra entonces la amplitud que corresponde a cada uno de estos datos, la amplitud o el ángulo. Bien, la amplitud o el ángulo que le corresponde al dato gato es la frecuencia relativa, que sería 20 sobre 72, multiplicada por 360 grados, según dice la fórmula. Se multiplica 20 por 360 y el resultado se divide entre 72. Repito, se multiplica 20 por 360 y lo que se divide entre 72. Esto nos da 100 grados. O sea que el ángulo que le corresponde al dato gato es 100 grados. La amplitud o el ángulo que le corresponde al dato perro sería la frecuencia relativa del dato perro, que sería 30 sobre 72 multiplicado por 360 grados. Entonces se multiplica 30 por 360 y el resultado se divide entre 72, lo que nos va a dar 150 grados. La amplitud que le corresponde al dato tortuga
sería la frecuencia relativa del dato tortuga, que es 10 sobre 72 multiplicado por 360 grados, según dice la fórmula. Se multiplica 10 por 360 y el resultado se divide entre 72 y eso nos va a dar 50 grados. Y por último tenemos que la amplitud, o sea, el ángulo que le corresponde al dato conejo, sería la frecuencia relativa del dato conejo, que es 12 sobre 72 multiplicada por 360 grados. Se multiplica 12 por 360, el resultado se divide entre 72 y esto nos va a dar 60 grados. Observemos que si sumamos los ángulos, 100 más 150 nos daría 250, más 50 nos daría 300, más 60 nos daría 360, que sería la totalidad. Bien, a continuación vamos a construir el diagrama circular. El diagrama circular se construye entonces teniendo en cuenta los ángulos o las amplitudes que hayamos. La amplitud para el dato gato es de 100 grados. Colocamos el transportador, construimos la circunferencia, colocamos el centro del transportador acá, tomamos este segmento como segmento de referencia y a partir de aquí vamos a medir un ángulo que mida 100 grados. 100 grados sería aquí. Entonces, si este ángulo mide 100 grados, este sería la porción del diagrama circular, el sector circular se llama, que le corresponde al dato gato. Vamos a etiquetar este sector circular, vamos a hacerle un rayado horizontal. Y acá colocamos entonces en este cuadrito ese rayado horizontal para decir que esta es el sector circular que le corresponde al dato gato, cuya frecuencia relativa porcentual sería el 27,7%. Bien, el ángulo que corresponde al dato perro es el ángulo de 150 grados. Se coloca entonces el transportador acá, de tal manera que el cero coincida con esta línea, y a partir de ahí se va a medir un ángulo de 150 grados que nos va a dar acá. Entonces este ángulo estaría midiendo 150 grados. Si este ángulo mide 150 grados, sería lo que corresponde la parte del sector circular que le corresponde al dato perro. Vamos a hacerle una etiqueta con unas crucecitas, con unas X acá. Esto se acostumbra a hacer. Y esa misma etiqueta la coloco acá. ¿Qué indica? Que este es el sector circular o la parte del diagrama circular que le corresponde al dato perro, cuya frecuencia relativa en forma porcentual sería el 41,6%. La amplitud o el ángulo que le corresponde a la tortuga es el ángulo de 50 grados. Se coloca entonces el transportador acá de tal manera que el cero coincida con esta línea y a partir de aquí se cuenta 50. Entonces, si este ángulo mide 50 grados, este es el ángulo que corresponde al dato tortuga. Vamos a hacerle unos triangulitos rellenitos allí para etiquetar el sector circular que le corresponde al dato tortuga. Eso mismo lo hago acá entonces. ¿Qué significa? Que al dato tortuga, cuya frecuencia relativa en forma porcentual es del 13,8%, le corresponde esta porción en el diagrama circular, o este sector circular. Y la parte restante, que como dijimos corresponde a un ángulo de 60 grados, que sería este ángulo de acá, este ángulo de 60 grados corresponde al dato conejo.
Vamos a hacerle un rayadito vertical. Y hago lo mismo acá. Para indicar que esta porción, este sector circular en el diagrama, es el sector que le corresponde al dato conejo, cuya frecuencia relativa en forma porcentual equivale al 16,6%. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Yo les agradezco infinitamente la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones. Muchas gracias.